La energía magnética. En campos eléctricos se encontró que la energía eléctrica se podía investigar basada en el modelo 1 medio de la integral de volumen de D punto E de B en joules. Se llegó a esa expresión suponiendo que las cargas eléctricas se iban a traer desde el infinito hasta las regiones donde no estaban, y paso a paso, con algunas suposiciones, se fue llegando a este modelo en donde la relación entre los dos vectores, la densidad de flujo y el campo eléctrico, es lineal. Como en el campo magnético no se ha podido demostrar experimentalmente la existencia de cargas magnéticas, un modelo análogo al que se utilizó para el caso eléctrico es muy difícil de utilizar, es imposible de utilizar. A partir del teorema de Poynting, la energía electromagnética estará almacenada en las líneas del campo eléctrico, una parte, otra parte en las líneas de campo magnético, y lo que no esté allí habrá que buscarlo en forma de calor, las pérdidas por efecto Joule, teorema propuesto por el señor Poynting en 1884. Se puede establecer una expresión análoga sin mucho esfuerzo matemático, que nos establece o que nos permite, análogamente al caso electrostático, encontrar la energía del campo electrostático como un medio de una integral de volumen de la densidad de flujo, ya no eléctrico sino magnético, punto la intensidad del campo, ya no eléctrico sino magnético, en el correspondiente volumen y en joules. Sin embargo, esto tiene un inconveniente, y es que va a aplicar perfectamente a medios lineales que son o serían los que rodearían los materiales magnéticos. En el caso de un imán, serían las líneas de campo magnético que se van cerrando por el aire al interior del material magnético. En este caso del imán, la relación entre B y H no es lineal, y entonces el modelo tendría algunos inconvenientes. Sin embargo, es el modelo que se plantea utilizar desde 1884 hasta tanto nos establezca otro modelo diferente. Igual que en el caso magnético, la energía está acumulada en las líneas del campo magnético, por lo que una densidad de energía, joules metro cúbico, energía por unidad de volumen, 1 medio de B punto H, es más conveniente, y, insisto, es la aproximación que actualmente se utiliza. El último de los conceptos que se introducen para completar los 5 elementos, los 5 conceptos que se requieren para manejar la teoría de circuitos: la tensión, la corriente, la resistencia y la capacitancia, va a ser la inductancia. La resistencia se ha definido, la relación entre la diferencia de potencial a la corriente; la capacitancia, la relación de la carga de un electrodo a la diferencia de potencial entre dos electrodos; y hasta ahora hemos venido utilizando un concepto que es el concepto de dualidad, que no lo hemos explicitado, pero que se ha venido dando constantemente. Es un concepto filosófico bastante amplio. En el caso nuestro, partimos de una descripción detallada del campo electrostático, por ejemplo, la intensidad. Y en el caso del campo magnético tenemos también su respectiva intensidad. Tenemos densidad de campo eléctrico, también tenemos densidad de flujo magnético. Anteriormente, energía del campo electrostático, energía del campo magnetostático. Diferencia de potencial, corriente, circuito serie, circuito paralelo, análisis de mallas, análisis de nodos, resistencia G,
carga eléctrica, carga magnética. Ahí hay un pequeño inconveniente, pero por ley de Gauss sabemos que la carga encerrada en una superficie cerrada es el flujo eléctrico. Entonces, si no hacemos la dualidad entre cargas eléctricas y por supuesto cargas magnéticas, que no existen, sino entre flujo eléctrico y flujo magnético, salvamos el inconveniente. El dual de la capacitancia sería la inductancia, el dual del blanco es el negro, el dual del bien es el mal, el dual del amor es el odio, el dual del diablo es Dios. Usted podría extenderlo al área que quisiera y matemáticamente se puede utilizar en la medida en que sea posible. En el caso nuestro ya lo hemos venido utilizando. Entonces, partiendo de la definición de la capacitancia, construimos su dual. El dual de la capacitancia es la inductancia, el dual de la carga eléctrica, mejor, del flujo eléctrico es el flujo magnético, el dual de la diferencia de potencial es la corriente. Webers sobre amperes nos dan las unidades de la inductancia, que son los henrios. Y al igual que la resistencia o la capacitancia, la inductancia se define como el flujo, la integral de superficie de B.ds, y B es μ por h. Y en el denominador la corriente por ley de Ampere, la integral de la trayectoria cerrada de h.dl sería la corriente. La inductancia va a ser la razón total de enlaces de los flujos a la corriente enlazada. Los flujos totales a la corriente que los enlaza. Los flujos producidos por unas corrientes. Si lo que tenemos son bobinas o arrollamientos con n vueltas, cada una de las vueltas va a enlazar un flujo idéntico. Todos los flujos van a ser iguales, por lo que un flujo total va a ser el producto de esa cantidad de vueltas por el flujo enlazado en una de ellas. Y la inductancia no es más que el flujo total a la corriente. La corriente, por supuesto, como es un arrollamiento, es la misma porque fluye por cada una de las n vueltas que son ininterrumpidas. Como la resistencia y como la capacitancia, la inductancia es una respuesta magnética espontánea que se puede aprovechar construyendo las bobinas. La resistencia se aprovecha construyendo los resistores y la capacitancia se aprovecha construyendo los condensadores. Al igual que resistencia y capacitancia, la inductancia no depende de cantidades electromagnéticas. Esta intensidad de campo habrá que revalorarlas porque la inductancia va a depender solamente de la geometría de la configuración, de la forma de la bobina y de las características magnéticas del medio, particularmente del núcleo con el que se construye la bobina. Para ilustrar la inductancia con un ejemplo, vamos a revisar cuál sería la inductancia en cada una de las tres regiones que conforman un coaxial. Coaxial con un radio interno, Rho menor que A, por el que va una corriente, que tiene un campo interno, una región entre los dos conductores, entre A y B, que tiene una inductancia externa que depende de un campo externo, y un conductor externo, una chaqueta conductora externa que tiene un grueso BC, es el que retorna la corriente, que tiene una inductancia también interna, resultado de un campo a su vez interno. Eso ya lo habíamos revisado cuando investigábamos el coaxial. El dieléctrico se caracteriza por tres cantidades: dos eléctricas, la permitividad, epsilon sub 0 por epsilon sub R, otra eléctrica, la conductividad. En los dieléctricos la conductividad es una cantidad muy pequeña, tiende a ser 0, y una característica magnética,
los dieléctricos no responden magnéticamente, por lo que μ es igual a μ sub 0. Todos los medios hay que caracterizarlos de acuerdo a las tres cantidades. La inductancia externa, lo que corresponde a la región entre los conductores, flujo externo a la corriente. El flujo externo también ya lo habíamos encontrado en una ocasión anterior, por lo que lo utilizamos. En cualquier caso, recuerda que el flujo no es más que la integral de superficie de B punto ds. Y en el caso del coaxial, el campo ya se había investigado, por lo que la corriente se simplifica. La inductancia no depende de cantidades electromagnéticas. Las corrientes siempre se van a suprimir, como en las capacitancias siempre se suprimen las cargas. Por lo que la inductancia externa presenta esta expresión para la región entre A y B del coaxial: μ sub 0 L sobre 2pi logaritmo natural de B sobre A en henrios, o como hemos venido insistiendo más comúnmente por unidad de longitud en amperes, en henrios sobre metros. Dos expresiones las mismas, la diferencia es la interpretación, o la escritura mejor, porque la interpretación es la misma de la longitud. Del mismo concepto de dualidad, y reconociendo que la energía del campo electrostático es un medio de CB cuadrado, muy usada en circuitos eléctricos, el dual de la energía eléctrica, la energía magnética, el dual de la capacitancia, la inductancia, el dual de la diferencia de potencial de la corriente, aparece otra expresión también muy comúnmente utilizada en el área de los circuitos eléctricos. La energía del campo magnético, un medio de Li cuadrado, donde L sería 2 veces la energía magnética sobre I al cuadrado, y si la energía magnética es un medio de la integral de volumen de B punto H, pero como B es μ por H, pues queda μ H cuadrado de B sobre I cuadrado. Encontramos una expresión para la inductancia, L igual a la integral de volumen de μ H al cuadrado sobre I cuadrado por dB. Hay que conocer que el campo magnético se conoce como el método de las energías. Es un método bastante interesante, bastante potente, y es que yo les recomendaría para que investigaran inductancias. Está una forma, está la segunda forma, esta es muy interesante. En la investigación que se hizo del coaxial, al interior del conductor central encontró su campo, y por ρ sobre 2pi al cuadrado en dirección a su phi. Vamos a utilizarlo para encontrar la inductancia interna en el conductor central. ¿Qué es la inductancia? Es la integral de volumen, una integral triple de μ h cuadrado, sería I cuadrado, ρ cuadrado, 4pi al cuadrado a la 4, el diferencial de volumen ρ de phi de ρ de z sobre la corriente al cuadrado. Como siempre, las corrientes se van a suprimir y nos quedaría tomar la integral. μ, la integral en phi es fácil, es 2pi, la integral en z es fácil, es la longitud, sobre 4pi al cuadrado a la 4, y la integral de ρ al cubo de ρ sería ρ a la 4 sobre 4 entre 0 y a la 4 sobre 4. Y simplificando, pues tenemos por acá este pi con este pi, este 2 del numerador con este 4 del denominador, un 2, y este a la 4 con este a la 4 en el numerador y en el denominador, nos va a quedar μ por L sobre 2 por 4, 8pi en henrios. Si lo expresamos por unidad de longitud, tendremos entonces que la inductancia interna de ese conductor central del coaxial es una constante, μ sub 0 sobre A sobre 8pi henrios metro. ¿Por qué μ sub 0? Porque normalmente este conductor está construido de un material que es no magnético, generalmente es cobre o aluminio, por lo que entonces en lugar de escribir μ sub 0 por μ sub r, en virtud de que μ sub r es igual a 1, pues queda μ sub 0. El conductor es cilíndrico, es metálico y es no magnético.
lo podemos aislar, sacarlo del coaxial. Todos los conductores cilíndricos pertenezcan al coaxial o estén por fuera del coaxial presentan esta inductancia interna que es una constante. En el caso de la capacitancia, se pudo encontrar que la relación de la capacitancia a la conductancia era como la permitividad a la conductividad, características del medio, características eléctricas del medio. Acá también se puede demostrar que la inductancia externa, eso hay que tener cuidado, la inductancia externa por la capacitancia es igual a mu por épsilon. Características también del medio donde estamos trabajando. Dos expresiones bastante útiles que le permiten a usted encontrar a partir de la capacitancia, la conductancia y la inductancia externa. La inductancia que estábamos revisando anteriormente se conoce como la inductancia propia, realmente, aunque nosotros la llamamos simplemente la inductancia. Es inductancia propia porque se debe al campo magnético originado por la corriente que va por la región donde estamos trabajando. Hay otro concepto, es el de la inductancia mutua, que hace parte de esa interacción magnética entre dos corrientes. Hay un conductor con corriente 1, hay un conductor con corriente 2, están separados una determinada distancia, las corrientes son de un determinado orden, la separación no es muy grande, depende de esos dos parámetros, magnitud de la corriente, separación de la corriente. Cada una lleva su respectiva corriente y la interacción magnética se va a describir en términos de lo que la corriente 1 como campo magnético va a enlazar en la corriente 2 originando una inductancia, pero la inductancia ya no es originada por el campo de I2 sino por el campo de I1. O la corriente 2 en la trayectoria de la corriente 1 también va a originar un campo y aquí va a haber una inductancia, pero no va a ser por el campo de la corriente 1 sino por el campo de la corriente 2. Esto se va a llamar efecto mutuo. En este caso va a haber una inductancia mutua M entre los dos, de para allá, de para acá es la misma. Van a tener cuidado porque M es inductancia mutua y M también es magnetización, pero esta M de inductancia mutua es escalar, son henrios, y esta M de magnetización es vector y son amperes sobre metros. Tener cuidado. ¿Cómo se encuentra la inductancia mutua? Igual que la inductancia propia, la relación de un flujo a una corriente. Sin embargo, hay que ponerle unos subíndices. M1A2, flujo 1A2 a 1. ¿Qué significa esto? Estamos encontrando la inductancia mutua debida al campo magnético expresado a través del flujo que se enlaza en la trayectoria de la corriente 2 por efecto del campo de la corriente 1. Y su 1 es el responsable de que por acá tengamos unas líneas de campo magnético, B1, 2, del cual tomamos su flujo. Como el efecto es mutuo, entonces en la trayectoria de la corriente 1 tenemos el mismo efecto, pero ahora del campo de la corriente 2. Si tenemos arrollamientos con n vueltas coincidentes, pues simplemente habrá que multiplicar por el número de vueltas. Igual hay que tener cuidado. La inductancia mutua de 1 a 2 vendría siendo N2, flujo 1 a 2, ahí 1. Tenemos el flujo que la corriente 1 enlaza, o la bobina 1 enlaza en la trayectoria de la bobina 2, y la bobina 2 tiene tantas vueltas, N2 vueltas a la corriente 1. O al contrario, tendríamos el campo que se enlaza en la trayectoria de la bobina 1 con N1 vueltas, originado por una corriente, la corriente vecina, la del otro arrollamiento.
concepto de inductancia mutua se puede ilustrar en algunos ejemplos. Tenemos de la guía el ejercicio 6.14, en donde se tienen dos solenoides coaxiales, comparten el eje, por supuesto, el eje Z. El solenoide 1 tiene un radio R1, tiene un número de vueltas N1, lleva una corriente I sub 1. El solenoide 2 tiene un radio R2, tiene N2 vueltas y lleva una determinada corriente. Para efectos numéricos, se tienen los valores R1 2 centímetros, R2 3 centímetros, N1 50 vueltas por centímetro, N2 80 vueltas por centímetro. Vamos a asumir que la longitud del solenoide o de los solenoides, las dos longitudes, son mucho más grandes que los radios. Y entendemos pues que el radio 1 es menor que el radio 2. Inicialmente se buscan las inductancias propias de cada uno de los solenoides y la inductancia mutua. Vamos a inicialmente encontrar la inductancia propia en términos generales, y los valores particulares pues se pueden encontrar reemplazando los respectivos valores, número de vueltas, radios, etcétera, etcétera. El solenoide lleva una corriente. Asumimos que el núcleo es de aire. Pues la regla de la mano derecha, la corriente arrollándose en este sentido indicará un campo magnético en dirección de Z. La inductancia de ese solenoide, N por phi a la corriente. ¿Cuál phi? El flujo total, la integral de B.ds. ¿Cuál es el campo? Ese ya estaba investigado. El campo es pi sub 0 por N por I a sub Z dentro del solenoide entre 0 y R, y es 0 por fuera del solenoide. La regla de la mano derecha nos confirma la dirección. Y la superficie que vamos a utilizar, esta superficie acá, esta superficie ρ de phi de ρ, y también en dirección de Z, por lo que el producto punto nos da mu sub 0 ni ρ de phi de ρ. Límites de integración entre 0 y 2pi y entre 0 y ρ. Entre 0 y ρ, dentro del solenoide, entre 0 y ρ es que tenemos líneas de campo. Pues hacemos la integral mu sub 0 por N por I, la integral en phi es 2pi, la integral en ρ cuadrado sobre 2 entre 0 y R, R al cuadrado sobre 2, mu sub 0 por N por I por pi R al cuadrado. Mu sub 0 por N al cuadrado por pi por R al cuadrado Henrius metros es la inductancia de un solenoide, una expresión con una aproximación bastante interesante. Basta conocer la cantidad de vueltas que tiene el solenoide y cuál es el radio del solenoide, y por supuesto conocer el núcleo, en este caso el material del núcleo. En este caso, como el núcleo es de aire, pues asume mu sub 0. El núcleo podría ser de un material magnético, habría que establecer ese valor. Para investigar la inductancia mutua, vamos a hacerlo para este ejemplo desde las dos formas. Primero, desde lo que se ve por el flujo que la corriente 1 enlaza en la trayectoria 2, y después por el flujo que la corriente de la bobina 2 enlaza en la trayectoria de la bobina 1. Como ejemplo, realmente en la práctica solamente se hace una de las versiones, teniendo en cuenta que los dos resultados deben ser iguales. Bien, entonces el flujo que la corriente de la trayectoria 1 enlaza en la trayectoria 2, B12
plus DS2. Ese campo lo tenemos acá. El campo de la bobina 1 con N1 vueltas. Ese campo, las líneas al interior de la bobina 1 en dirección a sub Z, radios menores que R1, y 0 por fuera, hacia arriba y hacia abajo. El DS, pues los DS son iguales, como en el caso de la inductancia propia, Rho de phi de Rho, entre 0 y 2pi, entre 0 y R1, vamos a enlazar la trayectoria de la bobina 2. Debería ser entre 0 y R2. Bueno, aquí debería haber un segundo sumando que nos dijera una integral doble del campo entre R1 y R2, campo originado por la corriente 1, pero es que la corriente 1 entre R1 y R2 no tiene campo. Rho de phi de Rho entre 0 y 2pi. Por lo que este término resulta completamente redundante de escribir, por eso no se escribe. Ahí lo estamos escribiendo para reconfirmarlo. Por lo tanto, es cierto que la bobina 2 se extiende entre 0 y R2, pero entre R1 y R2, el que origina el campo no proporciona ningún campo, 0 teslas. Por lo que mu sub 0 por n1 y sub 1 pi r1 al cuadrado sería el flujo que la corriente de la bobina 1 enlaza en la trayectoria de la bobina 2. Si reemplazamos en la expresión, pues tendríamos mu sub 0, n1, n1, n2, pi r1 al cuadrado y la corriente 1 y la corriente 1 simplificadas. Esta sería, por tanto, la expresión para la inductancia mutua. Si lo miramos desde la otra perspectiva, entonces ahora la inductancia mutua vista desde el campo que la corriente 2 del arrollamiento 2 enlaza en la trayectoria de la bobina 1 que tiene n1 vueltas. Igual el flujo de 2 a 1 es la integral de 2,1.ds1. Hay un campo al interior de la bobina 2 que es originado por la corriente 2 que tiene n2 vueltas y que es válido dentro de la bobina, es decir, al interior de ella, y al interior de ella está metida la otra bobina. Y por fuera de la bobina 2, aquí al exterior, los campos son nuevamente nulos. El flujo de 2 a 1. Igual que en el modelo anterior, el flujo de 2 a 1 sería B21 a DS1, B21 a DS1, por acá está la expresión, que si la transportamos a la parte inferior, mu sub 0, N2 y 2, sub 0, N2 y 2, Rho de phi de Rho, entre 0 y 2pi, y entre 0 y R1. Entre 0 y R1. El campo va entre 0 y R2, es cierto, pero la bobina físicamente sobre la que estoy haciendo el efecto mutuo se extiende solamente hasta R1. Después de R1 no existe bobina, por lo que aquí, a pesar que después de R1 hay campo, la bobina se acabó en R1, por lo que el resultado es nuevamente mu sub 0, N2 y 2 pi R1. Es decir, M21 vuelve a ser mu sub 0, N1, N2, pi R1 y las corrientes 2 se van a cancelar. Los resultados son, como se ven los mismos. Dos integrales, ambas de 0 a R1, por razones distintas. En este caso, vamos de 0 a R1 y no de 0 a R2, porque entre R1 y R2 no hay campo.
no hay campo originado por la corriente 1. Y en este segundo caso vamos de 0 a R1, no de 0 a R2, porque es que después de R1 lo que no hay es bobina. Por lo que uno de los dos métodos, cualesquiera el que usted escoge, el que más le llame la atención.